Imagínate levantarte temprano como cualquier día mientras te preparas para ir a tus clases en la universidad. Al llegar ahí, como de costumbre, compras algo de comer y empiezas a caminar hacia tu facultad, cuando de pronto... ¡Por el otro lado, novia! ¡Va con ella! ¡Para allá! Momentos ocurridos la mañana del 5 de julio del año 2006, cuando violentas protestas se registraron frente a la Universidad de El Salvador. José Mario Belloso nació y creció en Mexicanos, en una familia de clase media baja. Fue el segundo de 6 hermanos, hijo de un ex empleado de una maquila y una cosmetóloga. Su educación estuvo influenciada por la fe evangélica, siendo criado bajo los principios de la Iglesia Palabra Viva. Sus padres lo describen como una persona seria, tranquila y con un fuerte sentido de la moral, inculcado desde joven. Cursó su educación primaria y secundaria en el Colegio Julio Verne, también en Mexicanos. Aunque intentó estudiar enfermería, no concluyó esa etapa y aprendió un oficio. Su vida dio un giro en 1999, cuando decidió involucrarse en la política, uniéndose al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Democracia por así que llegué a ser política. Si era coordinador departamental de la política, ustedes cuando hice la ¿ya? ¿verdad? En sus inicios en el FMLN, Belloso trabajó en actividades logísticas como caravana, pintura de propaganda y apoyo a campañas políticas, destacándose por su compromiso. Con el tiempo ascendió en las estructuras internas del partido, formando parte de la Brigada Limón. Durante ese tiempo fue reconocido en su comunidad por su labor en la gestión de recursos para zonas afectadas por desastres naturales y su disposición para ayudar a los más necesitados. En los últimos años, sus padres expresaron preocupación por su involucramiento en actividades peligrosas. La última vez que lo vieron fue meses antes de un polémico incidente que marcaría su vida para siempre. Eran las 9 de la mañana del 5 de julio del año 2006, cuando un grupo de manifestantes se congregó en los alrededores de la entrada principal de la Universidad Nacional de El Salvador, bloqueando parcialmente el tránsito en las calles cercanas. La jornada comenzó como una protesta convocada por estudiantes de la UES, quienes exigían reformas al transporte público y denunciaban la represión estatal, que afectaban directamente a estudiantes y trabajadores. De educación media y universitarios manifestaban su descontento por el anuncio hecho por el entonces presidente Elías Antonio Saca sobre una alza en la tarifa de energía eléctrica y al pasaje del transporte público. Elementos de la Unidad del Mantenimiento del Orden llegaron para dispersar a los manifestantes, pero fueron recibidos a balazos. Cerca de las 10:30 de la mañana, la Unidad de Mantenimiento y el Orden (UMO), el cual es un cuerpo especializado de la Policía Nacional Civil, llegó al lugar para dispersar la protesta. Uno de los testigos presentados por la Fiscalía observó a José Mario Belloso Castillo, quien ya era conocido por participar en disturbios anteriores, vestido con una camiseta negra, jeans azules, gorra camuflada y gafas, portando un cartel. Más tarde, Belloso ingresó al campus de la UES y la situación se agravó cuando los manifestantes comenzaron a atacar propiedades privadas, a lanzar piedras y ocasionar daños en bienes muebles e inmuebles. Ante el aumento de la violencia, se ordenó a la Unidad de Mantenimiento del Orden intervenir utilizando escudos y balas de goma. Sin embargo, los manifestantes respondieron con mayor agresividad, utilizando piedras, morteros y hasta armas artesanales. Durante la confrontación, después de unos 40 minutos aproximadamente, Belloso salió del campus universitario para incorporarse de nuevo a la protesta, pero esta vez portaba un fusil M16 en sus manos. Belloso se posicionó en una jardinera del arriate central cercano a la entrada peatonal de la UES, protegido por otros sujetos, incluyendo a Luis Antonio Herrador Funes, quien servía como apoyo y observador, informándole de los movimientos de la policía. Desde esa posición, Belloso disparó indiscriminadamente contra los agentes policiales, causando la muerte de 2 de ellos, Miguel Ángel Rubiargueta y Pedro Misael Rivas Navarrete, quienes fallecieron mientras eran trasladados al hospital.
Después de los disparos, un helicóptero de vigilancia observó a un hombre armado huyendo hacia el interior de la UES. Paralelamente, el testigo presentado por la fiscalía también decidió ingresar al campus universitario para resguardarse. Dentro de los jardines de la Facultad de Medicina, se pudo observar a Obelloso corriendo con un fusil, acompañado por Herrador Funes y otros dos sujetos con los rostros cubiertos. A una distancia aproximadamente de 25 metros se pudo observar por medio del testigo presentado cómo Belloso se quitaba la camiseta y entregaba el arma a otro hombre de complexión mediana, vestido con una camisa roja y pantalón negro, quien envolvió el fusil en una pañoleta roja. Este último se dirigió hacia una zona arbolada de la facultad. La Policía Nacional Civil exigió ingresar al campus para capturar a Belloso y realizar una búsqueda exhaustiva, pero la universidad se negó, argumentando que la entrada de las fuerzas policiales violaría la autonomía universitaria, la cual es considerada una garantía constitucional en el país. En el registro de las imágenes se demuestra que nunca dejaste de grabar. ¿Cómo hiciste para protegerte y también registrar esas imágenes? No podía dejar de grabar, ni dejar pasar por alto ningún detalle, ¿verdad? De lo que ocurrió ese día en este lugar. Sin embargo, fue una secuencia larga desde que entramos con la humo hasta que hubieron los primeros disparos y fue el enfrentamiento, ¿verdad? Desde que agarré y capté al joven disparando, a los de los humos caídos. Tras el ataque, la PNC desplegó un operativo masivo en las inmediaciones de la UES, rodeando el campus y bloqueando salidas durante el operativo. La PNC colocó francotiradores en la azotea del Hospital Benjamin Bloom y otros edificios cercanos. Los manifestantes se refugiaron en el campus universitario, donde la policía intentó ingresar para capturar a los involucrados, pero eso fue evitado tras la mediación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La PNC finalmente detuvo 31 personas, algunas con presuntos explosivos o armas y varios mostraban signos de golpes. Durante la noche, las fuerzas policiales ingresaron al campus, destruyendo accesos para buscar evidencias, lo que llevó al cierre de la universidad por 4 días. La imposibilidad de capturar a Belloso de inmediato, junto a la negativa de la universidad de permitir el ingreso policial, generaron tensiones entre las fuerzas del orden y la comunidad universitaria. Los sectores oficialistas aprovecharon esa oportunidad para criticar dicha autonomía como un refugio para criminales. Tenemos un empleado de la universidad herido, que el disparo cayó en el local de sesiones del Consejo Superior Universitario y Asamblea General Universitaria, el licenciado Herbert Rivas. Él había venido de Santana a trabajar en un proyecto de presupuesto que se está trabajando en este momento y fue herido lamentablemente por una bala que vino de afuera, presumiblemente del helicóptero, porque fue en la segunda planta de este edificio. Pero no creo que esto haya terminado, yo creo que es el inicio de algo y en ese sentido me siento muy preocupada y sobre todo lamento sobremanera los muertos, porque igual como yo soy tan dura con la PNC, me muero de dolor pensar que 3 familias, solo porque sus agentes tienen un uniforme, que son pueblo y son pobres tanto como los otros, hayan muerto hoy por gusto. Belloso, quien fuera capturado hoy a eso de las 6:40 de la mañana a inmediaciones del Hospital Militar. Lo comentaba el director de la Policía Nacional Civil, lo comentaba el ministro de Seguridad Pública y Justicia, René. El 2 de julio del año 2007, el presidente Elías Antonio Saca asistió a una reunión oficial en Suchitoto, donde presentó ante la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador una nueva política en la descentralización de la gestión del agua. Simultáneamente a esto, la policía realizó un operativo para capturar a Mario Belloso. La policía afirmó que Belloso había estado en una residencia en Mexicanos, pero logró escapar por un túnel hacia el sistema de alcantarillado. Después de una intensa búsqueda, fue detenido el día siguiente en San Salvador, en donde se hacía pasar por un indigente. Durante el allanamiento de su sistema de desagüe de agua lluvias y logró darse a la fuga, siendo perseguido a través del mismo alcantarillado por personal policial que en ese momento tuvo dificultades para perseguirle, primero por la estrechez de esos conductos. Se va a iniciar otro proceso penal en los juzgados de paz por las armas encontradas el día de ayer en la vivienda. Esto relacionado a las armas de guerra. En su casa se descubrieron 3 armas y material de propaganda de la Brigada Limón, un grupo armado de izquierda.
Además, la policía incautó su computadora, donde hallaron documentos, correos electrónicos y fotografías que, según el presidente, demostraban que Belloso seguía participando activamente en actividades descentralizadoras, incluyendo la planificación de la protesta en Suchitoto. El juicio contra Mario Belloso inició formalmente a finales del año 2006, llevándose a cabo en el Juzgado Especializado de Sentencias de San Salvador. Este tribunal creado para casos de alta peligrosidad se encontraba en la mira de organizaciones de derechos humanos que denunciaron que su funcionamiento podría ser parcial al priorizar las demandas de seguridad pública sobre el respeto a los derechos de los acusados. Posterior a su detención y durante el interrogatorio, Belloso se dispuso a hablar acerca de sus actividades y su conexión con el partido de izquierda. El gobierno presentó declaraciones videograbadas en las cuales Belloso explicaba cómo había sido orientado y proveído de los medios para organizar una estructura militar a instancias de las dirigencias del FMLN. Un artículo publicado por la prensa gráfica implicaba a Milton, quien es Medardo González, coordinador general del Frente, y Ramiro González, miembro de la Comisión Política, y otros líderes del partido. Según el periódico, estos fueron los autores intelectuales quienes dieron las órdenes y suministraron el arma. Sin embargo, en las declaraciones que se conocieron públicamente, Belloso no especificó quién fue la persona que le ordenó disparar ese 5 de julio. Con ropas totalmente sucias, que iba descalzo. Nosotros podemos inferir por las investigaciones de que el señor Belloso tenía apenas una semana más o menos de estar en ese lugar y que anteriormente él había estado en otros lugares en el interior del país. De hecho, nosotros tenemos información de que el señor Belloso se había movido en el norte del departamento de Chalatenango y que había estado precisamente escondiéndose en zonas fronterizas con el país vecino de Honduras, probablemente, y tenemos información de que él estuvo en Honduras también. La Fiscalía presentó evidencia clave, incluyendo grabaciones del día del enfrentamiento junto a testimonios de agentes sobrevivientes de la humo. Los fiscales argumentaron que Belloso actuó premeditadamente y con la intención de causar daño grave a las fuerzas de orden, aunque en esta ocasión Belloso negó ser un infiltrado. José no me podía dar la orden estando el ministro. Ya, María José acompañó la charla. Ya, María José me dio la orden a mí el 6 de julio del 2005. Allí sí me dio la orden ella y el día se. Gracias a Dios, ese día ya no llegó la humo. Porque estábamos más preparados. Yo sé que esto viene ya de... Esto no nació ayer. Creo. Leonel, Milton, y el comandante no olvido el nombre, que la sala, Ramiro Vázquez, y se plantean las cosas, ¿sí? Entonces, el que va a ordenar, es decir, a dar el cargo a todos los que estamos esperando, es Ramiro, ¿sí? En casos muy excepcionales nos manda a llamar Milton, ¿sí? Como amigo para jalarme el aire, ¿sí? Que no anduviera pasando los juguetes porque no era... A la misma vez, la defensa intentó desacreditar la evidencia de la fiscalía, presentando testigos que aseguraron que Belloso no disparó directamente en contra de los policías y que su rol en los disturbios fue sobreestimado. Sin embargo, el tribunal consideró que las imágenes y las pruebas periciales eran contundentes. Finalmente, Mario Belloso fue sentenciado a 35 años de prisión, su condena ratificada en las instancias judiciales superiores tras las apelaciones presentadas por su defensa. El tribunal sostuvo que las pruebas en su contra eran irrefutables y que su conducta constituyó una amenaza para la seguridad nacional. Y que su conducta constituyó una amenaza para la seguridad nacional. La sentencia fue vista como una victoria para el gobierno y las fuerzas de seguridad. El caso de Belloso reveló profundas fisuras en la sociedad salvadoreña. Por un lado, evidenció la desconfianza entre la población civil y las fuerzas de seguridad, exacerbada por los métodos represivos utilizados en contextos de protesta. Por otro lado, puso de manifiesto la criminalidad de la disidencia política y el estigma que enfrentan los movimientos sociales. Además, el incidente fue utilizado como argumento para fortalecer políticas de seguridad más restrictivas, incluyendo la militarización de espacios civiles y la expansión de leyes antiterroristas. Esto contribuyó a la perpetuación de un ciclo de violencia estructural que afecta especialmente a sectores más vulnerables. El caso de Belloso no solo representó una tragedia individual,
sino que también se convirtió en un escenario de confrontación política, en el cual se disputaron narrativas sobre la violencia, la justicia y el legado de la guerra civil. Ya para acá, ya